Isaías 55, versículo 1, dice así: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Hasta ahí vamos a orar. Padre Celestial, a través de Cristo Jesús, nos presentamos delante de su santa y divina presencia, reconociendo nuestra pequeñez, nuestra fragilidad y nuestros propios pecados, Señor. Pedimos que su gracia sea derramada sobre este púlpito, para que puedan salir palabras de vida, palabras que vengan directamente de la boca de Dios. Que tu palabra sea expuesta con fidelidad y que tú puedas hacer tu obra perfecta. Sabemos que tu palabra jamás vuelve vacía, sino que ella produce el efecto por el cual fue enviada o creada, Señor. Oramos para que tú puedas recibir la gloria en todo y por todos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Isaías 55, versículo 1. Un texto muy conocido, muy citado. Y aquí el profeta Isaías, en este capítulo 55, está animando a los judíos que están en Babilonia. Les anima a buscar su fuerza y vida en Dios, la fuente de agua viva, es decir, la vida espiritual. Isaías está llamando aquí al pueblo, a los judíos, a descansar en Dios, ya que Dios es el único capaz de saciar las almas de los hombres y mujeres. Entonces el contexto de este capítulo es el pueblo judío en Babilonia, alejado de Dios. Para entender qué significa estar alejado de Dios para los judíos, debemos entender el significado del templo. El templo para los judíos significaba la presencia de Dios mismo. Era ahí donde Dios habitaba. Y el templo estaba en Jerusalén. Cuando los judíos son deportados a Babilonia, ellos van de Jerusalén, van fuera de Jerusalén, y el templo había sido destruido. Entonces ellos ya estaban lejos de Dios, lejos de la presencia de Dios. Y ahí Isaías habla aquí en este capítulo 55. Y es la palabra de Dios viniendo a través de Isaías para los judíos, para decirles: confíen en Dios, descansen en Dios, deleítense en Dios. Y en el día de hoy yo quiero hablar sobre el descanso espiritual. Descanso espiritual. Y hablar de descanso espiritual en una cultura postmoderna es difícil. ¿Por qué? Porque nuestra cultura postmoderna es tan rápida que no hay muchas veces lugar en nuestras vidas para preocuparnos de nuestra alma. Nuestra cultura postmoderna es una cultura avanzada, una cultura rápida, una cultura que lo consigue todo hoy, ya, aquí y ahora. Usted escribe un WhatsApp, traspasa al otro lado del mundo. Usted hace una compra, la recibe en unos días más. Internet y todo aquello. Nosotros estamos
inmersos en esa cultura posmodernista, en un mundo donde las personas realizan todas sus cosas. Ahora aquí, ¿para qué realizan todas sus cosas? Para buscar cierto tipo de descanso o satisfacción, para que su alma sea saciada de una u otra forma. Es difícil pararse en esta cultura postmodernista y pensar en Dios. Pero el ser humano es un ser, queramos o no reconocerlo, espiritual, que de una u otra forma intenta saciar sus necesidades espirituales. Personas intentan saciar sus necesidades espirituales a través del consumismo, intentan saciar sus necesidades espirituales a través de un viaje, a través de un proyecto o a través del trabajo y un sinnúmero de cosas. Sin embargo, aquellas almas nunca son saciadas. Nunca hayan descanso espiritual. Nunca. Nunca. O sea, si yo pienso que el último iPhone que salió, si no me equivoco, el 11, lo compro y por obtenerlo mi alma va a ser saciada, no. Van a pasar 1 o 2 días y ya va a ser común. Y suele así con un sinnúmero de cosas. Que nosotros los seres humanos intentamos saciar esa necesidad espiritual con cosas u personas. ¿Cuánta gente no intenta saciar su necesidad espiritual con un matrimonio? Con una amistad. No estoy diciendo que son malas en sí. Es muy bueno el matrimonio, muy buenas las amistades, las buenas amistades. Pero no tienen el fin de saciarnos. Y aquí el profeta Isaías, o Dios a través de Isaías, en este versículo 1 del capítulo 55, Él nos muestra cómo encontrar aquel descanso espiritual para nuestras almas. Y no solo cómo, sino dónde. ¿Dónde encontrar aquel descanso? Y antes de entrar en el texto, es imposible olvidar nuestra realidad. ¿Cuánta gente no encuentra descanso? A lo mejor nosotros lo idealizamos como espiritual y como que es algo que está en otra esfera y miramos alrededor y decimos, no, pero esta persona no tiene una necesidad espiritual, no se ve tan así como que busque algo, aparentemente no. Pero sí. Hay un sinnúmero de personas con enfermedades psicosomáticas y en estos últimos años el crecimiento es inmenso. ¿Por qué? Porque sus almas no encuentran descanso. Y los que no están envueltos en el consumismo, en una cosa, o en la droga, alcohol y todo aquello. Y todos esos pecados que nosotros podemos ver son simplemente personas intentando buscar descanso para su alma. No lo haya. Y el profeta Isaías aquí comienza este versículo diciendo lo siguiente: a todos los sedientos, venid a las aguas. A todos. Eso incluye judíos, gentiles, cojos, pobres, mancos, ciegos, leprosos, etc. La invitación a la salvación es para todos. El Evangelio no excluye, sino a los que se excluyen a sí mismos. El llamado es para todos. Aquí Isaías dice, a todos los sedientos, venid. Venid. Entonces, ¿qué es lo primero que podemos ver
en esta pequeña estrofa, todos sedientos, venid a las aguas. Hay una invitación a venir o a ir a Dios, a Cristo. Él dice sedientos. Es decir, para ser salvo es necesario sentirse perdido. Esta invitación es para todos aquellos que están sedientos, insatisfechos, que no tienen alivio, que no encuentran descanso. Sedientos. Sedientos. Sediento es alguien que tiene sed o un gran deseo de beber. La sed es una necesidad fisiológica. Es decir, Dios nos está mostrando que la salvación es una necesidad. Es algo de vida o muerte. ¿Sabes? En una necesidad. Y es interesante, Isaías ocupa a todos sedientos, o sea, una necesidad fisiológica, un deseo ardiente por beber. Imagínense aquellas ocasiones, no sé si hay alguien aquí que practique deporte o vaya al gimnasio, cuando hace ejercicio, después de un tiempo, ¿qué comienza a sentir? Sed. Ahora imagínense, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, un día sin beber, 2 días, una semana. Una semana yo le muestro un vaso de agua así. Te va a querer, yo quiero. Así mismo dice la salvación, una necesidad. La salvación de nuestra alma es una necesidad. Así muchas personas claman muchas veces internamente, abrumadas, sedientos, quieren descanso, quieren alivio, pero no van a Dios. Ahora Dios les está haciendo una invitación a aquellos necesitados. ¿Cuál invitación? Venid a las aguas. Aquí el texto nos invita a ir. ¿A quién? A Dios, a Cristo. Pues las fuentes de salvación fueron abiertas en el Calvario. En la cruz fue herida la roca de la cual brotan dichas aguas. Como estudiábamos hoy día en la mañana, muchas veces los profetas estaban hablando o esperando un Salvador, un Redentor, a lo mejor no con la misma luz que nosotros tenemos, pero sí hacían alusión. Aquí también Cristo habla, quiere la fuente de agua viva de salvación. Entonces Dios aquí hace una invitación. Venir a las aguas. Vayan a Cristo. Vengan a Cristo. La invitación ya fue hecha. La profecía dice, venid. Estoy hablando otra vez de Isaías. Venid a las aguas. La invitación ya fue hecha. Simplemente debemos ir a Jesús, inclinarnos a los pies de Cristo con fe y arrepentimiento. Él salvará nuestras almas de la condenación eterna. Él salvará nuestras almas de la condenación eterna. Entonces nosotros debemos ir con fe y con arrepentimiento. Fe, ¿qué significa aquello? Depositar toda mi confianza en Dios y dejar de confiar en mí. Arrepentimiento, un cambio de 180 grados. Sentir aquel pesar, ir a los pies de Cristo. Y a los que ya están o han recibido las buenas nuevas del Evangelio, este mismo
llamado de ir a las aguas nos motiva a anunciar ese maravilloso y glorioso mensaje al mundo. ¿Cuál? Vengan a Cristo. Vengan y beban del agua de vida. Anunciar la oferta de salvación al mundo entero. Entero. Entonces Isaías está llamando. Vengan sedientos. Vengan a las aguas. Vengan al dador de la vida. Segundo tópico, no se necesita ningún requisito para ir a Cristo y hallar descanso. La parte B del texto dice así: y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Para que un alma sea salva y haya descanso en Cristo, no se necesita dinero. No se necesita dinero. Aquel que va a Cristo con fe y en arrepentimiento no necesita nada más para recibir los beneficios de la salvación. Y ahora, ¿cuánto dinero, como comencé en esta cultura postmodernista, la gente gasta intentando hallar paz? ¡Uf! ¿Cuánto? ¿Cuánto dinero gastó hermano Ignacio intentando hallar paz? Fue al otro lado del mundo. O nosotros a veces en otras cosas. ¿Cuánto? Y aquí dice, vengan sin dinero, fe y arrepentimiento. A los que no tienen dinero, entonces no hay exclusión. No se necesita dinero. A estos que no tienen dinero, Dios les dice, venid, comprad y comed. Comed. No solo será saciada la sed, sino también será saciado nuestro apetito. Esto quiere decir que no serán saciadas algunas áreas de nuestra vida, sino que todas nuestras áreas serán saciadas en Cristo. Encontramos el verdadero sentido a la vida cuando vamos a Cristo. Entonces, no solamente la sed, sino también nuestro apetito. Sed, y beban y coman. Cuando nosotros vamos a Cristo, no es una área simplemente que va a ser saciada, aliviada. No es una área que va a hallar descanso. Es la totalidad de nuestro ser que va a hallar descanso en Cristo. Un descanso en Él. Y Juan 10:10 dice lo siguiente, la parte B. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aquí la palabra vida es la palabra griega zoe, que no se refiere a la vida biológica. Nosotros nacemos, vivimos y morimos. Y acaba la vida. Aquí la palabra griega es zoe, que se refiere a la vida espiritual, a la vida de Dios. Cristo vino a esta tierra a traer la vida espiritual, la vida de Dios. Y cuando Él nos dice, vengan a beber, vengan a comer, nos está ofreciendo aquella vida, la vida eterna. La vida eterna. Y aquí queda claro, en este versículo de Isaías, la parte B, que la salvación no es por obra, sino por gracia y mediante la fe en Cristo. Salvación, gracia, dádiva, es un regalo de Dios.
Y Isaías aquí acaba con todo método antibíblico que exige cosas para ir a Dios. No necesita nada, a no ser la fe y el arrepentimiento. Nada más. Dios no necesita nada más de usted. Y aquí Isaías contradice o expone cierta ideología o cierta mal llamada teología de la prosperidad. Que usted para estar bien con Dios tiene que dar dinero. Mentira. Esa es mentira. Que usted para estar bien con Dios tiene que hacer pactos con Dios, tiene que pactuar con Dios. Eso significa que yo doy 10, Dios me devuelve 100 y recibo el favor de Dios. Mentira, eso no es bíblico. Exponentes de ese tipo de teología, de falsa teología de la prosperidad, han llegado a decir que si las personas no diezman, no van al cielo, van a ir al infierno. Mentira. Aquí el texto es claro en decir a los que no tienen dinero, o sea, salvación no se vende, ni tampoco se compra. Salvación es un regalo de Dios que costó la muerte de Cristo en la cruz de Calvario, suficiente para redimir a cualquiera que crea y se arrepienta. No se necesita de dinero, usted no tiene que hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque Dios no necesita su dinero para la salvación. Esa herejía, esa blasfemia, eso no tiene nada que ver con el Evangelio de Dios. Y aquella ideología, obviamente, o mal llamada teología de la prosperidad, no salió de la Biblia. No hay respaldo bíblico para vender la salvación, para vender el Evangelio, para vender milagros, para hacer mercantilismo, o sea, comercio a costa de la fe de las personas. La teología de la prosperidad no tiene nada que ver con el Evangelio, no tiene nada que ver con la cruz de Cristo. Del único lugar que puede haber salido tal idea es directamente del infierno, para engañar a millares, queriendo recibir el favor de Dios, la salvación y la bendición de Dios, no por gracia, sino comprándola. Eso no es evangelio, eso no es bíblico. No hay ningún requisito para ir a Cristo. Si usted va con fe y en arrepentimiento, la mano de Dios está extendida para salvar y darle descanso a su alma. Ir a Cristo. Vaya a Cristo. ¿Cuánto nosotros tenemos que hacer o invertir para poder obtener cualquier cosa en esta vida? Mucho, mucha cantidad. Nosotros lo sabemos muy bien. Estamos pensando en comprar una casa. Y todo cuesta, y aquí endeudamiento, y dinero, y que esto otro, acá y allá. Cristo dice, vengan en fe y arrepentimiento. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere venir? Y la parte C de este versículo dice lo siguiente: venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Qué podemos ver aquí? Que Cristo o Dios nos da más de lo que merecemos. Comprad sin dinero. Dios muestra que los dones ofrecidos no tienen precio, pues su valor excede a todo precio. Quien los ofrece no tiene necesidad de nosotros y de ninguna cosa que podamos darle a cambio. Las cosas que Dios nos ofrece ya han sido compradas y pagadas con la sangre de Cristo. O sea, cuando Él dice comprad sin dinero, Él está queriendo decir que no hay nada en la tierra, no hay ningún valor
por el cual nosotros podamos comprar la salvación. ¿Por qué? Excede a cualquier valor. No hay cifra por la cual la salvación se pueda comprar, porque es mayor que el valor que nosotros podamos darle. Y es más, Dios no necesita de nosotros. Él la está ofreciendo. Es gracia, es un favor inmerecido. Y la cruz de Cristo fue suficiente para hacer realidad aquella gracia, aquella benevolencia llamada salvación. Vino y leche, según el contexto, el vino y la leche son símbolos de abundancia, satisfacción y prosperidad. Nutren y reavivan los ánimos. Cristo supera nuestras expectativas. O sea, Él no solo da, Él nos da a beber y a comer, sino que Él nos da también, dice, vino y leche. O sea, nos da más de lo que nosotros podemos esperar, más de lo que nosotros podemos imaginar, más de lo que nosotros podemos pensar que podemos hallar en Cristo. Él da mucho más. ¿Y por qué Él puede dar mucho más? Porque Él dio su vida en la cruz del Calvario para salvar a hombres y mujeres que crean y se arrepientan. Nosotros lo único que merecemos a la luz de la Escritura es ir al infierno. Pero por causa de Cristo nosotros no vamos al infierno y podemos recibir vida eterna. Cristo vivió la vida que nosotros nunca podremos vivir. Y Él murió la muerte que nosotros merecíamos morir. Cristo nos da más de lo que merecemos. Cuando alguien va a Dios, no solamente queda libre de culpa, queda inocente. No solamente sus pecados son perdonados. No es solamente eso. No es solamente que nuestro pecado fue transferido a Cristo en la cruz y nosotros quedamos como inocentes. No es solamente eso. ¿Qué más sucede? La justicia de Cristo es transferida o imputada a nosotros. Y ahora nosotros podemos entrar al cielo. Tenemos vida eterna. Porque si nuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no podríamos entrar al reino de los cielos. Mas Cristo cumplió aquella justicia. Es decir, nos da más, mucho más de lo que merecemos. Por lo cual nosotros debemos ir a Cristo y hallar aquel descanso para nuestras almas. Aquel descanso espiritual. ¿Y cuántos no han llegado aquí con aquella necesidad? Con aquella necesidad del alma. A lo mejor nosotros, la mayoría de aquí es salvo, ha experimentado la salvación. Y este es un pasaje muy utilizado para el evangelismo, para presentar el evangelio a los perdidos. Y en verdad es un pasaje excelente para usarlo bajo el contexto evangelístico. Sin embargo, yo no solo lo puse aquí con una idea evangelística, no, sino también porque muchas veces nosotros nos olvidamos de los beneficios que Dios nos ha dado a través del evangelio. Nuestras almas, con el correr del tiempo, se cansan. Y en muchas de esas ocasiones, cuando estamos cansados, no recurrimos a Cristo para hallar el descanso. En vez de ir a Cristo, muchas veces nosotros vamos a cisternas rotas. Como dice Jeremías 2:13, 2 males hizo mi pueblo. Me dejaron a mí
fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y aquí Cristo se presenta como la verdadera fuente de agua viva. Jeremías, cuando habla de cisternas rotas, él se estaba refiriendo al pueblo de Israel que estaba haciendo ídolos para que saciar el alma. Ídolos para que adorar, para intentar saciar su alma a través de una adoración a algún ídolo que ellos mismos habían creado. ¿Cuántas veces nosotros hacemos eso? Cavamos cisternas rotas. Sin embargo, aquellas cisternas no pueden retener agua. Están agrietadas. El agua se disuelve, se va, se escapa. Mas Cristo es la fuente de agua viva. Cristo es aquel que puede saciar nuestras almas. Cristo es aquel que da sentido a la vida del ser humano. Cristo es todo lo que tenemos, no es lo único que necesitamos, es lo único que tenemos. No tenemos otra fuente de agua viva. Cualquier otra fuente fuera de Cristo es una cisterna rota. No retiene agua, no sacia, no completa, no nos realiza, no da sentido a la vida del ser humano. Agustín de Hipona decía lo siguiente: he leído a Sócrates, Platón y Aristóteles, pero ninguno de ellos decía: venid a mí todos los cansados y cargados, porque yo os haré descansar. ¿Cuánta gente recurre a fuentes rotas, a filosofías humanas? Ninguno de ellos, ni Aristóteles, ni Sócrates, ni Platón, ni cualquier otro filósofo griego dijo esto: venid a mí todos los cansados y cargados, y yo os haré descansar. Sedientos, vengan a Cristo. Está diciendo aquí Isaías. Y en este versículo de Isaías encontramos 3 veces la palabra venir. 3 veces, mira, todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche, venir. Por lo cual Dios es enfático en decir que vayamos a Él para hallar descanso. Un judío, cuando quería hacer énfasis, repetía continuamente una palabra, y aquí encontramos 3 veces en este versículo la palabra venid. Dios llamando, Dios tocando, diciendo: vengan, vengan. Y la verdad es que muchas veces nosotros no descansamos en Cristo. ¿Por causa de qué? La gran mayoría, que no hallamos descanso en Cristo por causa de nuestros pecados. Pecados. Y Satanás es experto, es un arquitecto. Es muy sagaz, muy inteligente para utilizar nuestros pecados para producir culpa y al mismo tiempo evitar que nosotros vayamos a Cristo. ¿Cristo qué dice? Venga, ¿qué se necesita? Fe y arrepentimiento. Y tal vez usted llegó aquí así. Isaías está aquí hablando al pueblo judío, al pueblo de Dios que estaba en Babilonia. Si Isaías dice a todos los sedientos venir, es porque el pueblo estaba sediento, comer, porque tenía hambre, necesitaban ser saciados. Ellos estaban desilusionados, ellos estaban tristes, ellos no hallaban descanso para sus almas. Dios para ellos estaba distante, se habían separado de Dios, estaban aislados de Dios. Y de repente aparece el profeta Isaías y habla esto. Habla esto. Y hoy, en este día 1 de marzo de 2020, Dios trae esta palabra para nosotros.
haciéndola más viva que nunca. Y para todos aquellos que están en Cristo y se encuentran así, desanimados, desalentados, oprimidos, afligidos, sin fuerza, este texto le está diciendo: venga, venga. Este texto no es solo para inconversos, no, también es para creyentes, como decía anteriormente. Vengan. Recordar los beneficios que tenemos en el Evangelio. Y Jesucristo aquí, para recordar, perdonó en la cruz nuestros pecados, pasados, presentes. Y si alguno por casualidad pecase en el futuro, Él también perdonó nuestros pecados futuros. Vea, qué sacrificio más extraordinario, qué sacrificio más eficaz. Es un sacrificio que es atemporal, no está sujeto al tiempo. No, Él puede perdonar, y Él perdonó pecados pasado, presente y futuro. Y dice: descanse, vengan a Cristo, descansen en Cristo. En el único lugar que el ser humano vaya al descanso para su alma es en Cristo, es en Dios, en el Hacedor del alma. A todos los sedientos, a todos los necesitados, a todos aquellos que tienen hambre, sed de Dios. Y esa hambre, esa necesidad de Dios no se va a manifestar muchas veces con muchos deseos de orar. No, todo lo contrario, se va a manifestar con el desánimo, con el deseo muchas veces de orar, sí, pero a veces no se va a poder concretar. Sediento, comienza a tener sed, comienza a sentirse oprimido, desanimado. Comienza a mirar alrededor. Y es como los judíos en Babilonia. ¿Qué veían los judíos? No podían ver el templo. No veían el obrar de Dios. A lo mejor muchas veces nosotros estamos así. Miramos a nuestro alrededor, miramos a nuestra familia. Vemos, no sé, nuestros familiares inconversos. Amigos inconversos. Miramos nuestra vida en una decadencia espiritual. No oro como antes, no ayuno como antes, no leo como antes. Y tal vez los judíos se encontraban así. Porque para ellos la única esperanza estaba en el templo. Y Isaías aparece y dice: a todos los sedientos, venid a las aguas. Vengan, sáciense en Cristo. Sus almas solamente van a ser saciadas en Cristo, en su Evangelio, en su palabra. ¿Qué es lo que necesito? Fe, creer en los beneficios del Evangelio. ¿El Evangelio tiene muchas demandas? Sí, pero también tiene bendiciones y beneficios, descanso para nuestra alma. Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no se turbe vuestro corazón y no tengan miedo. Él dio aquello, Él lo dejó. Charles Spurgeon decía lo siguiente: ¿quieres librarte de tus penas? ¿Quieres ahogar tus preocupaciones? Entonces ve y lánzate a lo más profundo del mar de la deidad de Dios. Piérdete en su inmensidad y saldrás de allí como cuando te levantas de un lecho de descanso, renovado y lleno de vigor. ¡Qué palabra más sabia! Yo no encontré una cita que pudiese describir tan claro el descanso espiritual en Dios. Y Dios en este día nos está llamando aquí a descansar en Él. Dios en el día de hoy no nos está llamando a hacer. Nosotros muchas veces nos relacionamos con Dios o entendemos que nuestra relación consiste o está en armonía con Dios solo por el hacer. Yo hago cosas para estar bien con Dios. Yo oro, yo leo, yo ayuno, yo voy a los cultos, ayudo a mi prójimo y hago cosas para relacionarme con Dios. Una visión errada. Nosotros no nos relacionamos con Dios por el hacer. Nosotros nos relacionamos con Dios por el ser. O sea, Cristo nos llama
produce fe y es aquel arrepentimiento, vamos a Él, crea un nuevo corazón en nosotros. Entonces nosotros tenemos una relación por el ser, no por el hacer. Ahora, porque yo soy, hago cosas. Tampoco quiere decir que dejo de hacer, pero cambia la intención. O sea, yo no hago cosas para agradar a Dios. No hago cosas buenas, no hago obras buenas para agradar a Dios o alcanzar la benevolencia de Dios. No, yo no me relaciono a Dios por eso, sino porque Dios me salvó, me rescató, creó en mí un corazón nuevo y ese corazón produce frutos, obras, buenas obras, pero son efectos de mi comunión, de mi relación con Dios por el ser, no por el hacer. Y aquí Dios nos está llamando a descansar. Descanse en Dios. ¿Cuántas aflicciones no tenemos diariamente? Trabajo, matrimonio, hijos, preocupaciones por doquier. ¿Cuál es la palabra de Dios para nosotros? Descanse. Descanse en Cristo. Descanse en Dios. A veces el descansar es tan difícil. Incluso yo leía hace una semana atrás un predicador que hablaba que ni siquiera sabemos descansar físicamente. O hacemos muchas cosas y no descansamos, o caemos en el pecado de pereza, pero no sabemos descansar físicamente equilibradamente, y menos espiritualmente. Y nos cuesta tanto descansar. Entregue sus preocupaciones a Cristo, a Dios. Deleítese. ¿En qué? En que usted fue hecho o hecha un hijo o una hija de Dios. Descanse en Dios. Descanse en Cristo. Descansemos en Cristo. Esa es la palabra para el día de hoy. Que si hay algo que nosotros tenemos que hacer, es descansar. Que nuestra alma descanse en Cristo. Cuando vayamos a Cristo encontraremos descanso, alivio para nuestras almas. Amén. Vamos a inclinar nuestras cabezas y vamos a orar.